Buenos días para todos. Mi nombre es María Camila Laverde Ríos y esta es mi presentación en video para el parcial de la materia Construcción de Identidades. El tema es el siguiente: repensar la maternidad entre la norma, el derecho y la violencia. La maternidad entendida comúnmente como un hecho natural, biológico y esencialmente femenino. Ha sido históricamente una categoría estática sobre la cual se ha erigido una vasta arquitectura normativa y simbólica. Esta categoría aparentemente neutra ha sido uno de los dispositivos más eficaces para normar los cuerpos, controlar las subjetividades y reproducir estructuras de poder que se sostienen en una matriz heteronormativa. Esta presentación busca problematizar la naturalización de la maternidad, no desde la negación de su existencia como experiencia real y valiosa, sino desde la necesidad de dinamizar su concepción, tal como lo permite un diálogo entre la crítica filosófica de Michel Foucault, el análisis epistemológico de Ian Hacking y el enfoque de derechos humanos expresado en el caso de Atala Rifo y Niñas versus Chile, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012. La categoría de maternidad, tal como operado en el derecho y en la cultura, ha sido utilizada como una tecnología de regulación social desde la perspectiva de Foucault en su obra Los Anormales. Pueden afirmarse que la maternidad no ha sido simplemente una experiencia vivida, sino una posición normada y vigilada, una función a la que le han asociado deberes específicos y forma de subjetivación determinadas. La madre buena es aquella que encarna un ideal moral, abnegada, heterosexual, cuidadora, desexualizada. Todo lo que escape a ese patrón deviene sospechoso, anómalo e incluso peligroso para el orden social. Foucault señala que la figura del anormal no emerge simplemente desde el margen, sino que es producida por los discursos médicos, jurídicos y religiosos, que instituyen un régimen de verdad sobre lo que debe ser. Así la madre lesbiana, por ejemplo, es construida como una anomalía, no porque haya una realidad esencial en su orientación sexual que la haga inadecuada, sino porque el sistema discursivo la posiciona como desviada frente al ideal hegemónico de la maternidad. Esta construcción normativa se encuentra claramente expresada en el caso de Karen Atala Rifo, jueza chilena que tras separarse de su esposo y asumir públicamente su relación con otra mujer, fue despojada de la custodia de sus hijas. Por decisión de la Corte Suprema de Chile, el fallo invocó argumentos en el interés superior de las niñas, pero los fundamentos reales se centraron en perjuicio sobre la capacidad de una mujer homosexual para ejercer la maternidad de manera adecuada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso, concluyó que se había producido una violación de los derechos de Atala Rifo, en especial al principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia, la Corte fue contundente y no se puede presumir que una orientación sexual de la heterosexualidad afecte negativamente el desarrollo de niñas o niños, y hacerlo implica aplicar estereotipos de género contrarios a la dignidad humana y al principio de no discriminación. Este caso permite ver cómo el derecho puede ser paradójicamente un espacio de emancipación o de opresión. Dependiendo del modo en que se articulan sus categorías, si la maternidad sigue siendo comprendida como una categoría cerrada, estática y biologizante, entonces el derecho se convierte en un instrumento de exclusión. Por el contrario, si se ve y concibe como una categoría relacional, performativa y situada, como lo proponen diversas corrientes del feminismo jurídico,
Se abre la posibilidad de transformar el derecho en un dispositivo de reconocimiento jurídico. Y claro está, reconocimiento jurídico y reconocimiento y justicia. Aquí es donde la obra de Ian Hacking, La construcción social, de que resulta especialmente útil. Hacking no desestima en lo absoluto la idea de que muchas categorías son construcciones sociales. Además, exige netamente una mayor precisión conceptual, que significa, a modo de pregunta, decir que algo está socialmente construido, cuáles son las consecuencias de esta afirmación y sobre todo qué prácticas sociales, institucionales y epistémicas sostienen esa construcción. Y aunque Hacking se concentra en categorías como la enfermedad mental o la niñez, su noción de categorías interactivas, aquellas que afectan a las personas a quienes clasifica, es perfectamente aplicable a la maternidad. La categoría de madre o no es solo un descriptor pasivo, sino una construcción que moldea vidas, distribuye responsabilidades y muchas veces restringe derechos. Como decía Hacking, una categoría construida socialmente no es falsa por ello, pero sí puede ser problemática en la medida en que se usa para ejercer poder y exclusión. En este sentido, es urgente la maternidad como categoría dinámica. Esto implica reconocer que no existe una sola forma legítima de ser madre. Existen madres lesbianas, madres trans, madres adoptivas, madres migrantes, madres adolescentes, madres con discapacidad y todas ellas con trayectorias y vivencias distintas. El derecho no puede seguir operando bajo una única imagen de lo que una madre debería de ser, como confirma Carol Smart en Feminines and the Power of Law. El derecho se presenta muchas veces como neutral y objetivo, pero en realidad está profundamente atravesado por concepciones patriarcales que neutralizan los roles de género. La maternidad en este contexto es uno de los instrumentos más eficaces para la producción legal de la feminidad y de la obediencia. La consecuencia de mantener una visión estática de la maternidad no es solo teórica, sino profundamente práctica. Implica formas estructurales de violencia. La violencia de género no se limita a lo físico o a lo verbal, sino que también se expresa en las decisiones judiciales que despojan a una mujer de sus hijos por no ajustarse al molde tradicional, en las normas que no reconocen la maternidad de las mujeres trans, en los perjuicios que individualizan a las madres no biológicas, como han enseñado múltiples informes de la ONU, Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los estereotipos de género en el ámbito legal refuerzan completamente la desigualdad y perpetúan la discriminación claramente. Y repensar la maternidad como categoría dinámica no significa negar su importancia ni su valor social. Significa, por el contrario, hacerlas más inclusiva, más humana, más justa. Como afirmaba Judith Butler en El género en disputa, el género no es una esencia, sino una práctica. Una práctica reiterada, un performance regulada por normas sociales. Lo mismo ocurre con la maternidad, es una verdad biológica inmutable, sino una práctica social cargada de significados, atravesada por relaciones de poder, susceptible de transformación. En última instancia, el derecho tiene el deber de no de fijar identidades,
sino de proteger la libertad y la dignidad de las personas que las encarnan. Reabrir la categoría de maternidad a nuevas formas de existencia no es un acto de relativismo, sino una exigencia de justicia. Tal vez, como decía Kant en su crítica de la razón práctica, la autonomía es la base de toda moralidad. Y no hay mejor autonomía que la de decidir cómo ser madre, cuándo serlo y desde qué lugar ejercer ese vínculo vital. Mientras el derecho no abrace esta complejidad, seguirá siendo, en muchos casos, cómplice de una violencia que no se ve, pero que hiere profundamente. Muchísimas gracias.